Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de producción agrícola en el territorio nacional. Ha comenzado a llover en este recién pasado mes de mayo. Hoy le damos la bienvenida al mes sexto del 2026 y el tema de la producción agrícola debe ser considerado dentro de las prioridades de país, seguridad alimentaria, sin descuidar otros temas. Hoy debemos enfocarnos en ese tema porque de ahí depende el sustento de la vida, qué vamos a comer, qué estamos produciendo, cómo se está organizando el sector en momentos donde el fenómeno del Niño ya nos pasa factura. Pero más allá de la queja que ahí está, cómo se están proponiendo los hombres que producen para que haya granos básicos, para que haya carnes y muchos otros productos no tradicionales que no los debemos dejar aparte de este tema. Nuestros invitados de hoy para desarrollar la propuesta de Al Banquillo son hombres de empresa privada y campo. Don Santiago Ruiz, expresidente de la empresa privada, y don Julio Aparicio, uno de los más grandes productores de la zona noroccidental del país. Ingeniero Santiago Ruiz, buenas noches. Arranco con usted. ¿Qué están proyectando ahora que, gracias a Dios, tenemos precipitaciones, que ha comenzado a llover en el territorio nacional? ¿Cómo aprovechar este recurso hídrico en tiempos que deseábamos agua y que afortunadamente nos ha llegado? Buenas noches, qué gusto saludarlo, ingeniero. Buenas noches, Rosendo, qué gusto compartir este programa con el doctor Julio Aparicio, un buen profesional de las ciencias pecuarias. Creo que el tema agrícola siempre, cuando va a empezar a llover, es un tema que entra a la palestra pública. Creo que el hecho de que empiece a llover es un buen síntoma. Ojalá que el pronóstico que hay de que el fenómeno del Niño va a afectar una buena parte del país, no se cumpla ese pronóstico. Creo que en el tema de granos específicamente, la zona de Lloro, la zona de Olancho, que son las más productoras, el Paraíso también, pero se dice que va a ser afectado por el Niño. Esperamos que las siembras se activen, que a pesar de que no hubo el financiamiento en el momento oportuno, los productores han estado haciendo un llamado de que tenía que ser más efectivo y más rápido el hecho del financiamiento para este tipo de actividades. Creo que con cada primavera que empieza a llover, la gente del campo se anima y empieza a hacer lo que tiene que hacer, o sea, que es sembrar. En el corredor seco, que ya tenemos ese mal presagio, creo que va a ser un año en que se va a manejar con mucha cautela y el gobierno realmente a esa producción de subsistencia va a tener que apoyarlos con llevarles el alimento, porque si va a ser tan corto el periodo de lluvia, no les va a dar el chance de poder sacar las cosechas. Pero el pronóstico siempre es del productor, siempre es positivo, y en las áreas del país que se espera que no impacte tanto este fenómeno, que la gente pueda sacar adelante las cosechas. Y se está preparando bien tanto el Estado para apoyar al pequeño productor con las ayudas de asistencia social, sobre todo que se han venido implementando en los últimos años, y que del gran productor también, de las facilidades que ustedes demandan para seguir invirtiendo en el campo. ¿Hay un programa efectivo ahora mismo o estamos en un proceso de estudio por parte de las autoridades hacia ustedes, ingeniero Ruiz? Rosendo, creo que este año ya tenemos todo encima. O sea,
Yo recomendaría, y humildemente lo digo, planificar para el siguiente año. Ejes fundamentales que necesita. ¿Cómo lo va a manejar? El tema de financiamiento a través de la banca de segundo piso y si realmente Banadesa va a ser reactivado. Después, ese problema recurrente de sequía en ciertas zonas del país, creería que hay que entrarle en serio con un programa para retención de agua. Creo que lo de las cosechas de agua, que ya hay ejemplos de positivos que funcionan en el país, es un tema urgente de hacer los estudios en qué lugares y hacer la planificación de eso y de identificar qué recursos va a necesitar. Después, en el tema que el productor, sobre todo el pequeño y mediano, está ávido de conocimiento técnico. No puede seguir produciendo 23 quintales por manzana o menos en maíz. No puede seguir produciendo 8 o 7 quintales de frijol por manzana. No puede seguir produciendo 5 litros de leche por vaca en el mejor de los casos. Entonces, un programa de asistencia técnica en conjunto y en alianza con las alcaldías. Creo que la SAC tiene el tiempo para, a principios del otro año, empezar con un programa robusto de asistencia técnica que a la par daría mucho empleo a mucho profesional de las ciencias agrícolas que no lo tienen. Ese creo que sería un programa no tan caro, que tuviera un impacto fuerte en ir hablando de las productividades, porque yo oigo, la mayoría de los productores se quejan de todos los problemas que tienen, pero no hablamos del tema de productividad. El tema de productividad nos hemos quedado igual que hace 20 años, cuando el mundo va avanzando con tecnologías que llevan a haber multiplicado por mucho las producciones contra las cuales nosotros competimos. Y fomentar el tema de los lugares más pobres del país es porque no hay una agroindustria. En los lugares que se ha desarrollado ciertos cultivos es porque hay un ingenio azucarero, porque hay una planta exportadora, porque hay alguien que le dé valor agregado a la parte avícola, a la parte de carne. Entonces, creo que tres cosas fundamentales: el tema de retención de agua, asistencia técnica, financiamiento y ligarlo con la agroindustria, es algo que hay que planificar. Planificar, porque lo que estamos viendo es cierta improvisación por el cambio de gobierno que hubo y parece que no hubo una transición ordenada en ese sentido. ¿Por qué cuesta tanto a los hondureños ordenarnos, ingeniero Julio Aparicio? Y aquí hemos conversado este tema del sector agrícola infinidad de veces con diferentes productores y un punto de quiebre está en el tema del agua, para partir de un elemento que es clave para ustedes. Pero aquí, a pesar de que tenemos veranos prolongados, sigue lloviendo, pero nunca salimos de ese bache. ¿Por qué se falla tanto y dónde deben orientarse las políticas agrícolas, que ya la señalaba el ingeniero Santiago Ruiz, para olvidarnos de ese tema? Doctor, buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, Santiago. Un honor compartir con Santiago Ruiz este foro, porque Santiago es un hombre que conoce todo el país, ha estado en cargos importantes y eso pues ha tenido información valiosa para que sus opiniones puedan ser muy tomadas en cuenta. Mire, el tema del agua es que no ha sido prioridad, Chendo, para nadie, para ningún gobierno. O sea, si hubiera sido para que sea prioridad un tema de esos en el gobierno, debería de apoyarlo con una cantidad de millones importantes para poder hacerlo, pero normalmente lo hacen con cuestiones más para ganar votos, con demagogia, que para realmente hacerlo. Cuando vamos a decir que tenemos una política de riego en el país, que es lo que deberíamos de tener, pues ese año, en ese momento, en esa campaña, se deberían de enseñar los fondos que ya consiguieron, que ya tienen, y que hay toda una campaña nacional para poder hacer los proyectos de riego.
De lo contrario, vamos a andar dando palos de ciego porque no empezamos por el principio. Entonces, cuando nosotros no tenemos riego, dependemos de los fenómenos naturales y obviamente somos más vulnerables. Usted puede, lo que decía Santiago, el tema del corredor seco. Mire, donde no se les puede hacer una cosecha de agua hay que reubicarlos, pero hay que hacer una cosecha de agua. Donde hay una cosecha de agua puede haber una población. Y si hay muchas cosechas de agua en una cierta región, hay que vincularlos a una industria o a una inversión donde se pueda exportar, donde se pueda tratar, donde se pueda darle un uso de venta masiva al producto para que pueda haber desarrollo económico, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Chendo, el tema del riego es un tema que aparte de como ya nos comió el tiempo, ya no podemos hablar de los riegos por gravedad. Eso ya no debe de existir. Tenemos que irnos a los riegos donde gastamos menos agua porque el recurso se está terminando. Los ríos, las cuencas de los ríos no están cosechando el volumen de agua ni lo están reteniendo para que la permanencia del caudal del río sea por todo el año, sino que como está deforestada la cuenca, el agua cae, pero se nos va para el mar y obviamente no hubo infiltración y no hay cosecha de agua. Y al no tener cosecha de agua, los ríos tienen menos agua. Entonces el nivel freático está bajando, tenemos más pozos trabajando. Entonces todo eso hay que abordarlo con capacidad técnica. Tenemos que tener las personas formadas, que las hay, para tratar de llegar al productor con realmente una verdadera política de riego y meterlo en esa política de riego. Los que ya tienen una fuente de agua están más fácil, pues están cerca del río, ya tienen un pozo, pues es más fácil porque hoy incluso tenemos la tecnología de energía solar que está funcionando, que ya había el ministro y yo inaugurando algunos proyectos. Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo con Santiago. Este año ya prácticamente ya estamos sembrando, para que usted tenga conocimiento y el pueblo hondureño, ya hoy estamos sembrando. Entonces mucha gente está sembrando hoy. Ya cada quien ya vio cómo se las arregló, ya cada quien ya sabe cómo va, a quién le va a quedar a deber o quién le prestó, pero esto ya no fue política de Estado. Entonces, porque obviamente pues acaban de entrar y las prioridades han sido otras. Desgraciadamente no se pudo planificar de cuando estaban en campaña, que era lo que debieran haber hecho. Pero como no se hizo, entonces ahora ya estamos sembrando. Aquí lo que debería de hacer es lo que Santiago dijo, planificar para el próximo año, planificar cuánto van a utilizar en riego, a quiénes le van a dar el riego, cómo lo van a hacer y cómo van a prestarle el dinero a los productores, qué van a hacer con Banadesa, si a Banadesa lo van a utilizar nada más para productores pequeños o cómo se va a llevar a cabo todo el procedimiento del crédito agrícola. Creo yo que ese es el punto en el que estamos patinando y patinando y patinando. Y usted ve que los productores que tienen riego son más eficientes, no están con problemas. Lo único que hicieron fue cambiar su sistema de riego a riego por goteo, el que tenía riego por volumen de agua fuerte. Entonces, pero está en una condición diferente. El que no tiene, si usted va a sembrar 500 manzanas de maíz y no tiene riego, con el pronóstico que tenemos, obviamente hay que hacer un Quijote, hay que tener demasiado valor, o hay que resignarse a perder una cantidad de plata muy importante, y eso obviamente daña al país porque se va a desestimular, vienen todos los problemas que ya conocemos. Y en cuanto a la producción, con lo que estamos viviendo entonces, ¿qué nos depara? ¿Cómo será este año? ¿De un déficit alto, medio o bajo, doctor? Mire, el déficit lo que va a hacer es más fuerte que el que ya tenemos, pero para que usted tenga una idea, se importan 20 millones de quintales de maíz amarillo y se importan casi 3 millones de toneladas, casi 3 millones de quintales de maíz blanco. O sea, eso es bárbaro, pues, o sea, es grave, pues, o sea, deberíamos estar produciendo aunque sea el maíz blanco, pero desgraciadamente cada vez hay menos agricultores arriesgándolo. Entonces el problema es grave, y ojalá que no vaya a pasar eso con los de la cebolla, con los de la papa, con los del huevo, que luego ya veo que hay problemas con la carne, esos desestímulos, tenemos que buscar cómo hallamos las alternativas para que esto funcione. O sea, cuando le digo que estamos importando esos volúmenes de grano, eso me parece a mí
grave, pues que deberíamos de estar produciendo, deberíamos de estar compitiendo y no lo estamos haciendo. Para que tenga una idea, en México a los productores les están pagando $9 el quintal, se tomaron las carreteras y está pasando lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un convenio que protege el maíz blanco y tenemos un precio que se está negociando y creo que vamos a estar en buenos términos. Creo que tenemos acuerdos y lo importante es que en ese sentido de la venta del maíz para el productor de lógica comercial va a estar bueno, va a estar en buen sentido. Pero sí, es grave porque vamos a tener que importar y esos dólares se utilizan para importar cosas que podíamos sustituirlas nosotros y se utilizaría esa divisa en otras cosas más graves, más importantes como medicina, educación y algo por el estilo. Muy bien, hago la pausa. Ya vamos a revisar también el tema de esos otros productos que no los debemos descuidar. Normalmente nos enfocamos en el tema del maíz que hablaba el doctor Aparicio, el tema de los frijoles, del arroz, pero hay otros que hay que seguirlos de cerca. El tema de la carne, que ya está presentando variaciones de precio y la cantidad de productos que requiere el consumidor hondureño. Después de la pausa lo comentamos. Seguimos esta noche al banquillo. ¿Qué de esos otros productos que también la sociedad hondureña exige calidad, y precios accesibles? ¿Cómo debemos enfrentar esta situación? Hablando del tema de las carnes, ingeniero Santiago Ruiz. Agropecuario, diría yo. Cuando hablamos agrícola, incluye el sector agroalimentario, que es agrícola y pecuario. Hay que diferenciarlo. O sea, todo el mundo cree que el producto agrícola es que usted tira la semilla, llueve, lo cosecha y tiene una utilidad grande. No. La agricultura, el sector agropecuario se divide en el comercial y el de subsistencia. Hay que separarlos. El de subsistencia, el gobierno tiene que darle una asistencia directa y muy de la mano a tratar de ver cómo pasa al siguiente escalón. Pero la parte comercial está dividida en dos cosas: la de exportación y la de consumo nacional. La de exportación genera la mitad de las divisas que el país capta por exportaciones. Y generalmente solo vemos el tema de café, y ahí hay cualquier cantidad de productos metidos ahí, como la palma de aceitera, que tiene problemas de invasiones, la caña de azúcar, el melón, la ocra, el cardamomo, que es un cultivo olvidado que genera divisas, y mucho se va para Guatemala contrabandeado. Entonces queda lo de que es consumo nacional. Ahí estamos compitiendo también con proveedores de otros países. El país necesita orden y acuerdos. Creo que los acuerdos, y hace tiempo yo he venido, el gobierno como mediador, con la agroindustria, con los productores, llegar a acuerdos de cómo, no de fijar precios, de cómo se va a desarrollar una actividad. Usted tiene algunas actividades que son ejemplos de éxito, que están totalmente integrados. El sector avícola es un sector que ha invertido decenas o centenas de millones, está integrado y es un ejemplo de éxito. Tiene el tabaco, que es un producto insignia de exportación de la zona oriental del país y la zona occidental del país. Está integrado, es un ejemplo de éxito, genera cualquier cantidad de mano de obra, genera divisas para el país y es un producto que está muy ordenado. Entonces, creo que en los temas de consumo nacional, de carnes, de leche, la parte de hortalizas, hay que trabajar mucho en él, hay mucha importación todavía. El acuerdo y el ordenamiento es fundamental. Tiene usted cosas que ustedes han estado anunciando y es un problema, cada año se repite, el tema de la cebolla, con Huinope y Ocotepeque. Si ya se sabe en qué épocas producen, ya se sabe qué épocas no hay, creo que un acuerdo tripartito, productores, importadores y gobierno,
se puede lograr. Lo que pasa es que hay veces que hay otros ingredientes que se escapan de la mano de cosas oscuras que hay allá atrás que no permiten llegar a buenos acuerdos. Ahorita va a empezar el tema de la papa. La papa siembra y cuando está saliendo la cosecha se importa para distorsionar el precio y pagarle un precio muy bajo al productor. ¿Y qué grado Entonces de creo que culpa, eso, ingeniero, y qué grado de culpa hay aquí por parte de los tomadores de decisiones? Aquí Agricultura y Ganadería y la Secretaría de Desarrollo Económico en cuanto a la protección del consumidor y en este caso del productor hondureño, por aquello de que estar en el campo es de Quijotes ahora. Ajá, y que el que se atreve a invertir le salgan con estas propuestas, lo que van a generar es que ya no siguen el campo. por eso necesitan los acuerdos, Chendo. O sea, antes de que la gente siembre, por ejemplo, Julio está en el convenio de granos como productor de granos. Normalmente, antes de sembrar, y creo que tenían una reunión la semana pasada, debe de llegar a un acuerdo con precio para hacer su plan de inversión, cuánto le va a costar hasta el momento de sembrar, todo el proceso del cultivo, cosechar, secado, transporte y entregar en la planta que le va a comprar. Más o menos el mismo esquema tiene que tener en todas las cadenas de los otros productos. Entonces, normalmente creo que se convierte en un tema de desidia y de incapacidad para poder manejar esos acuerdos con un liderazgo fuerte de decir, esto es lo que conviene después de haber hecho los estudios técnicos. En el caso de maíz, para dar un ejemplo que los que estamos aquí lo conocemos, se sabe cuánto le cuesta un quintal de maíz y depende de las productividades que tiene, si va a ganar, si va a salir tablas o si va a perder. Entonces, creo que más es la voluntad de poder hacer las cosas y buscar los interlocutores correctos. Cuando la gente llega a esas mesas, llega con el interés particular de su estómago, de su problema particular, valga la redundancia, ahí se distorsiona todo por el bien común. En el tema agrícola, además de ser un negocio, es un factor de estabilidad social. El hecho de tener la comida garantizada en el país es fundamental. Y ahora que se ha roto ese tema de los libres comercios y se ha vuelto a ciertos niveles de proteccionismo, yo creo que con más razón ahora los acuerdos nacionales en el tema de la comida son importantes lograrlos. ¿Cómo se debe llevar ese proceso de fijar precios o dar un incentivo adicional para el productor nacional, si es que esto se puede manejar con la participación no solo del que está a nivel del gobierno, sino del que produce, del que invierte y se atreve a estar en el campo y también del consumidor? Doctor Aparicio, le planteo esto porque han estado hablando para el caso de un precio de garantía en el tema de los frijoles, que somos deficitarios también, de 2.000 lempiras. Pero el principal mercado de abasto para nosotros, Nicaragua, lo tiene a un mejor precio en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a pretender llegar a traer ese grano que ya lo tienen hasta certificado con un precio que nadie lo va a querer traer? Porque el que lo busque más bien puede perder. ¿Cómo fijar precios efectivos, doctor? Mire, Santiago le dijo, y lo habló claro y dijo, cadenas, el análisis de cada cadena tiene algo su generis, cada cadena tiene, como decíamos, sus bemoles, cada cadena tiene algo específico. Y le voy a tocar el tema de los frijoles. Los frijoles no solo somos deficitarios en algún tiempo, porque en otro tiempo, cuando la cosecha sale, los nicaragüenses y los salvadoreños se llevan el frijol. O sea, Nicaragua, El Salvador y Honduras estamos rotando inventarios. O sea, ahorita que viene el fenómeno del Niño, va a pegar más duro en El Salvador y Nicaragua. Ese es
lo que se tiene en el análisis del pronóstico. Entonces, significa que los frijoles se van a ir de Honduras. Pero aquí el tema de los 2.000 lempiras es que en el análisis de la cadena, con la productividad que tenemos, con 2.000 lempiras, el intermediario va a ir a pagarle 1.200 al productor. Los que le venden a IMA van a lograr el precio, pero los que le venden a IMA no son todos los productores hondureños. IMA solo va a comprar una reserva de 50.000 quintales. Puede que produzcamos 2.5 millones de quintales de frijol. Entonces, el punto aquí es el análisis de la cadena, es reunir a las principales organizaciones de frijoles del gobierno, los que están en la industrialización y en la cadena del frijol, y llegar a un acuerdo. Lo que nosotros, lo poco que conocemos nosotros, creemos que los 2.000 lempiras, si el gobierno lo anuncia ahorita, los productores van a tener el valor de sembrar. Y ellos saben que pueden vender más caro porque van a venir a comprar de Nicaragua y de El Salvador, porque allá obviamente puede que tengan un año más difícil que el que nos va a tocar a nosotros, el niño les va a pegar más fuerte a ellos. Entonces, y así estamos todos los años, hay años que Honduras produce el frijol para aquellos países y años que nosotros nos va mal y producimos el de ellos. Este año, ¿qué pinta? ¿Qué pinta para el 2026, empezando a sembrar hoy o quizás ayer por las lluvias de finales de mayo? Mire, yo digo que si el gobierno estratégicamente saliera diciendo que IMA va a pagar 2.000 lempiras, los productores se van a abalanzar a sembrar. Y sobre todo la región de frijol de la parte alta de Olancho y Oro, para frijol no creo que tengamos tanto riesgo porque es un cultivo que necesita poca agua y es de ciclo corto. Entonces eso nos da la alternativa y la posibilidad, aunque la mejor cosecha en Honduras no es la de primavera, es la de postrera. Pero ahorita con el pronóstico que tenemos hay que estimular las dos, hay que estimular esta ahorita porque ahorita ya sabemos que tenemos aguas. Y los productores deben de, con ese precio, 2.000 lempiras, si el gobierno lo hiciera oficial, entonces los productores, créanme que agarrarían ellos el esfuerzo, la voluntad, la iniciativa, es decir, sembremos. Por decirle algo, los productores de maíz estamos sembrando, pero tenemos un panorama diferente. Entonces, esos análisis de cadena en cada uno, Santiago le dijo, mire, ya viene la papa, ahorita estábamos con la cebolla. Entonces, todo eso es predecible y se hace el análisis de la cadena. Mire, yo creo que el ministro está trabajando mucho en eso. Y está organizando las cadenas porque estaban desorganizadas, vienen de un desorden de cadenas, se habían dejado organizadas, ya están, ahorita actualmente las tienen desorganizadas, pero está fácil porque se conocen, somos conocidos todos los actores. Entonces está trabajando en esa organización de cadenas para minimizar todos esos aspectos de volumen, de precios y de que los productores andan protestando. Entonces yo creo que el ministro está trabajando y se han enfocado mucho ahorita, Chendo, si usted lo ha visto, se han enfocado mucho en tratar de dar el pronóstico por regiones del cambio climático, de lo que nos viene con el Niño. Y eso es una labor que todos sabemos que tenemos que sembrar ya. ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos ayudó? La Secretaría de Agricultura. Nos dijo por región. Lo ha difundido por los medios de comunicación, hay que sembrar temprano. Las zonas del corredor seco ya les dijo, no siembren. Las zonas del sur les dijeron, ya no siembren. Las zonas del pegado con El Salvador les dijeron, no siembren, porque si siembran van a perder, sobre todo maíz. Entonces, creo yo que sí se puede lograr. Hay un camino ya hecho antes, que debemos retomarlo, que el ministro debe lo más pronto posible retomarlo. Todas las cadenas, todos los productos de los que Santiago le habló, todos esos debemos de retomar las cadenas y hacer todos los análisis, tener todas las reuniones que sean posibles, darles la importancia que amerita, porque hay veces que los funcionarios públicos pues no les queda tiempo o al final no le dan la importancia que merecen, pero deben o no saben a todas las cadenas. O le agrego esto, doctor Aparicio, o no saben, si no miremos las experiencias que desgraciadamente nos hemos llevado con algunos funcionarios de agricultura y ganadería que los que han dejado o trasladado para los sucesores son dolores de cabeza y conflictos, tema del bono, tema de los insumos agrícolas, y sobre eso quiero consultarle a don Santiago Ruiz. Hablando de planificación, ¿cómo debe manejarse ese tema del apoyo social?
porque este ha sido también otro dolor de cabeza para el Estado que gasta, gasta y gasta y no tenemos una efectividad. ¿Hace cuántos años no se le da a productores, esperando que sean productores, estos apoyos y nunca vemos que hay prosperidad, ingeniero? Es que el asistencialismo, Rosendo, debería de ser temporal, pero el bono agrícola tiene alrededor de 18 años de estarse dando. Y usted ve que lo que tiene siempre es el mismo nivel de pobreza y el mismo nivel de exclusión de esa gente. O sea, se convierte como en un populismo barato, pues, que tira una cantidad de millones que no tiene el impacto de mejorar la calidad de vida de esa gente. Y ya Julio lo mencionó, debía ser temporal porque debíamos de pasar a otra grada buscando qué cultivos y qué inversión para transformar esos cultivos se necesita, ya sea organizando la gente o trayendo quien invierta. Por ejemplo, en el sur antes se sembraba jonjolí, ya no se siembra jonjolí o muy poco, porque no se estimuló esa siembra y ese cultivo. Tiene la semilla de marañón. El marañón es un cultivo que se adapta en algunas de esas zonas difíciles y ha habido programas, pero programas aislados que no tienen ninguna continuidad. El tema social el gobierno lo va a tener que seguir atendiendo siempre, pero en vez de que crezca, deberíamos de irlo reduciendo, sacando gente de la pobreza, haciendo que la gente pueda valerse por sí misma, pero con este panorama que tenemos, no va a llover, no se ha hecho nada. Se le dice que no siembre porque no va a cosechar. ¿Qué es lo que le toca a esa población? Extender la mano y rogar que se acuerden y que lo volteen a ver para el asistencialismo de la comida. O sea, creo que el tema de planificación es fundamental con el ordenamiento territorial, de qué lugares necesitan ese impacto del gobierno interviniendo. Pero en el resto creo que lo que necesita son políticas públicas. O sea, mucha gente quiere que la política pública sea resolver su problema. Vuelvo a ser reiterativo. Pero hay ejemplos de países en que las cosas funcionan. Aquí ha sido prohibido hablar de subsidios para el tema agrícola. Pero usted habló de fijación de precios. Yo creo que la fijación de precios debería ser el mercado el que ayude, pero el gobierno puede orientar generando la productividad y la infraestructura. Aquí hablo cadena de frío para cuestiones como las hortalizas, puede ir minimizando esos impactos de especulación, porque muchas veces lo que hay no es escasez, sino que cuando usted ve que un producto cuesta, por decirle, el tomate cuesta 15 lempiras y de repente cuesta 25 lempiras, o sea, los costos de producción no se fueron en esa medida. Entonces, ahí es donde nos hace falta el ordenamiento de esas cadenas. Y creo que el tema de asistencia técnica es fundamental, ligado con el financiamiento, llámese Caja Rural, llámese Banadesa, llámese Banprovi, porque usted no puede competir con 20 quintales o 30 quintales de maíz contra un país exportador como Estados Unidos, como Argentina, como Brasil, que le están produciendo 5, 6, 7, 8, 10 veces más que eso, con otro tema que hay que agregarle, economía de escala. Cuando aquí se habla que Julio Aparicio es de los grandes productores del país, en esos países no existe, pues, porque con menos de 2.000 acres, que son 1.000 manzanas, ya está fuera del límite de poder ser competitivo. Entonces, tenemos particularidades propias, ya lo vivimos con la pandemia. Sector agrícola respondió y cuando había problemas de fletes después también, de logística, el sector agropecuario hondureño
sacó la cara. Creo que con buenos acuerdos podemos llegar a que este sector sea un sector floreciente, porque es un sector importante. La mitad del país es rural. La mitad de las divisas por exportación son generadas por el sector agrícola. El empleo, la mitad del empleo, o tal vez más, es generado en el sector agrícola. Entonces, creo que es ponerle atención. Yo haría un llamado al presidente de la República. A él se le orientó un poco por muchos sectores por este tema, pero es un tema que no conoce a profundidad. Creo que necesita darle el apoyo a la Secretaría de Agricultura, a Banprovi, que no se le ha colocado los recursos, a todas las instituciones que están ligadas al sector agropecuario y ponerle realmente el interés y la importancia que tiene con el cambio climático, con el tema migratorio que se ha complicado, con el tema logístico que es complicado en el mundo. El país tiene que apostarle a cómo producir la mayor parte de los alimentos en los cuales puede ser competitivo. Muy Yo le bien. voy a decir, un productor de aguacate, un productor de tomate, un productor de cebolla, produce con los mismos estándares que produce afuera. ¿Por qué no lo va a proteger? ¿Por qué tiene que tomarse una carretera para poder resolver el problema? Creo que todas esas cosas parten orden y acuerdos, pero acuerdos con un liderazgo bien fuerte. Muy bien, hago la pausa y luego seguimos aquí con don Santiago Ruiz Cabuzzi, don Julio Aparicio, hablando de la atención que debe tener el sector productivo del país. Seguimos esta noche al banquillo, doctor Julio Aparicio, y el tema del financiamiento, porque todos los productores a nivel de pequeños, medianos y el gran inversionista del campo ocupa recursos, sobre todo por lo que se trae de afuera, ahora que lo logístico, como señalaba don Santiago Ruiz, se ha complicado tanto. ¿Cómo está el acceso a fondo fresco y a tasas que les permitan competir? Doctor. Gracias, Rosendo. No hay financiamiento realmente en el sector público. Lo que le decía Santiago, no han puesto los fondos en Banprovi y no han puesto fondos de redescuento en el sistema bancario nacional. O sea, ahorita prácticamente producir es con crédito comercial, y eso obviamente lo que hace es bajar la cantidad de personas que van a decidir invertir. Entonces eso es una baja en la inversión. Creo yo que el gobierno debería por ejemplo, hay cultivos y otra cosa que es clarísima. Nosotros vivimos en una zona tropical, del mundo en una zona tropical. Si invertimos ahorita en primavera, en septiembre vamos a estar cosechando maíz, vamos a estar cosechando café, vamos a estar cosechando aceite, las plantas normalmente son de ciclo anual y en esa época, por eso dicen que en diciembre, en noviembre viene la época de un poquito de abundancia y es por las cosechas que hubieron. Entonces, si invertimos ahorita y si se hace el análisis de cadena y decir, bueno, en cultivos de papa, en cultivos de cebolla, en cultivos de hortalizas, de ocra, de lo que viene, pues no alcanzaron para maíz, pero agilicen el crédito agrícola para los demás inversiones del agro, para las demás inversiones del campo que son comida. Y también hablar del sistema pecuario nacional, que también hay que tener fondos de redescuento a más largo plazo, porque en el sistema pecuario se necesita más tiempo, no es de 4 meses. Entonces, con el análisis que ya existe, con todo lo que ya se tiene, de la experiencia que ya tenemos, deberían de haber fondos disponibles a máximo al 7% para todos los productores del país, y yo le aseguro que la inversión y que traería prosperidad y estaríamos en otra dimensión y estaríamos hablando de otra circunstancia que no lo tenemos. Y un gobierno que llegue y diga, vamos a apoyar el financiamiento y el financiamiento hay que bajarle el riesgo. ¿Y cómo se le baja el riesgo? Comprando un seguro agrícola o agropecuario y adicionalmente
invirtiendo en riego, en el caso de agricultura. Cuando usted invierte en esas dos variantes, el riesgo o el retorno del capital casi es seguro. Y al final el capital necesita ese margen de seguridad para evitar el riesgo. Entonces deberían de estar trabajando. Yo vi en Casa Presidencial al presidente, creo, de la Compañía de Seguros Agrícolas de México, y ojalá que se haya llegado a un acuerdo y ojalá que los créditos vayan a salir con seguro. Pero también es importante que hay que dirigir ese riego, hay que poner un estímulo para el que pide crédito para riego. Crédito para riego tiene un estímulo. Crédito para riego tiene un componente que lo va a hacer más apetitivo, más aperitivo para el productor, para que sea una de las medidas que más le convienen al país y que más le convienen al productor. Y el crédito tiene que ser supervisado. Lo que Santiago les decía del extensionismo agrícola, de cómo capacitar a esos productores pequeños que no tienen acceso a la información y darles el crédito supervisado. El mismo técnico puede ayudar, puede componer ese aparato para que el crédito vaya supervisado. Y este proyecto de incentivo al sector agrícola que está ahí pendiente en el Congreso, ¿puede llegar a tiempo para ciertos productores? Hablaban de un renglón presupuestario que puede rondar los 1.500 millones de lempiras. ¿Debe procederse ya o llega tarde? Ya debería estar. Si son 1.500 millones es poco, Rosendo. Realmente solo en maíz se necesitarían 800 millones de lempiras. Entonces, si usted agarra todas las cadenas, deberíamos estar hablando de 8.000 millones de lempiras en una política de crédito agrícola. Eso no se da y debería darse para tratar de que realmente todos los sectores tengamos crédito y tengamos crédito diferenciado y que le ganemos al margen, que el riesgo lo tengamos minimizado con el crédito agrícola. Y en el caso de la agricultura, yo soy repetitivo porque el riego, los sistemas de riego, el agua en el cultivo le va a bajar el riesgo y va a tener más posibilidades de ser más eficiente y tener mejor productividad. Y al tener mejor productividad crecemos todos, crece el país también. Don Santiago, aquí históricamente nos han planteado por parte del gobierno procesos de revisión, de incentivos, tal y cual ahora se discute, pero ¿cómo debe dejarse claro para que el productor responda cuando se tiene acceso a recursos sin que al final esté mediando la palabra, bueno, condonación, que creo que debe ser prohibida, pero sí refinanciamientos? ¿Cómo manejarlo? Es un tema bien complicado, Rosendo, o sea, porque hay productores que vienen con problemas de hace varios quinquenios. Entonces, ¿de dónde parte con todo esto? Y ha sido parte del mismo desorden, o sea, Banadesa, la gente va, saca un préstamo y no lo paga por el tema de que no hay la supervisión, de que sí perdió, que le fue mal, que no pudo vender porque el precio no era el precio adecuado. Entonces, va a haber que hacer un parteaguas y tomar decisiones, creo yo. De decirle, vamos a apostar al sector agrícola, el que ya funciona con la banca comercial, con redescuento, hey, ese es un problema menos. Pero ese pequeño productor que forma parte de diferentes cadenas, tanto consumo nacional como exportación. Tiene usted, Comayagua, hay cientos de productores pequeñitos de vegetales orientales que es producto que genera divisas. ¿Cómo va a manejar esa gente? Tiene en el sur el tema de ocra, que es un tema que no está en el mapa y que exporta más de 100 millones de dólares, con mucho pequeño productor incluido ahí. Se le secaron los pozos. ¿Cuál va a ser el mecanismo para ver cómo esa producción no se va a perder y no va a desaparecer cuando hay una especialización y cierta competitividad de cómo producir? Entonces creo que es una tarea que no lo tienen que ver tan fríamente un economista desde el gabinete económico sin el acompañamiento de la parte técnica de ir a ver al campo qué es lo que pasa.
O sea, de la comodidad que tenemos ahorita de dar recomendaciones o de hacer análisis, esto es más profundo que eso. Aquí es fácil todo lo que estamos diciendo, hacerlo. Y sobre todo, Rosendo y pueblo hondureño, mover ese animal que es la administración pública es sumamente complicado. Hacer las gestiones a lo interno, el peor enemigo de un gobierno es la propia gente que trabaja adentro, que es que las cosas no funcionen, que haya que pagar el peaje, que justifico mi puesto obstaculizando. Ese es uno de los verdaderos problemas. ¿Cómo facilita la administración pública que las cosas buenas que un ministro quiera hacer no venga y es que te van a acusar de falta de los deberes del funcionario, abuso de autoridad y un montón de cosas que le ponen las trabas allá adentro y hace que cosas que en el sector privado pasan en una semana, en el sector público se llevan los 4 años de gobierno y se convierte en promesas de campaña. Ahí creo que tenemos un nudo que hay que desenredar, Rosendo, y las políticas definirlas con el apoyo al más alto nivel. El presidente de la República en este tema agrícola tiene 1000 problemas, pero este tema es de seguridad alimentaria, seguridad nacional, por lo que implica. Estamos hablando de la comida, a la par de la salud y educación. Es la trilogía que le va a tener que un país esté con cierta tranquilidad social, avanzando poco a poco con todos los otros componentes de la economía. Pero el tema es que agrícola no se puede tratar el crédito de la misma manera que todos los otros sectores. El tema de asistencia técnica, ¿cuál es la gente que se quedó en el campo? La gente que tuvo menos acceso a escuela, con escuelas unidocentes los 6 grados, sin avances de tecnología, sin luz eléctrica, sin agua. Entonces necesita todo ese apoyo que, como digo, es fácil recomendarlo, pero yo sugeriría, y el ministro de Agricultura es una persona muy accesible, muy de diálogo, pero va a tener que ejercer el liderazgo y creo que la planificación en 4 o 5 puntos torales, además de delegar en los responsables de las cadenas, lo puede llevar a un éxito en este tema que es fundamental para el país. Muy bien, hago la pausa y luego venimos aquí al cierre de Al Banquillo. El tema de las invasiones, ¿cómo se debe manejar? Porque aquí hay otro elemento que resulta fundamental para tener acceso a los recursos que se pueden buscar bien en la banca estatal o en el sector financiero privado. Pero la garantía de las propiedades es un tema que nadie lo puede explicar en Honduras. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo abordando el tema agrícola del país y las necesidades del sector. El caso de las invasiones que planteábamos, doctor Aparicio, ingeniero Santiago Ruiz, ¿cómo se debe manejar? Porque este es otro de los grandes problemas que hay que atenderlo dentro de la multiplicidad de dificultades que se viven en el campo, doctor. Gracias, Rosendo. Bueno, mire, es otro de los puntos de partida. Sí, ya le contamos todos los problemas, ya vimos toda la problemática que hay, pero adicionalmente la inseguridad jurídica, eso nos está matando. Porque aquí, después de que creo que cambiaron ese instituto de la propiedad y eran los registros, antes los registros de tierra, los registros que estaban departamentales, creo que hoy en ese intercambio hicieron unos desórdenes y la inseguridad jurídica campa, pero galopante en el sector. Entonces, aquí se reúnen 20 personas, le invaden y ya la ley dice cómo, pero va usted a la policía, no actúa, el juez tampoco, y ya empezaron a quedar, y al ratito andan vendiendo los solares, andan vendiendo las propiedades, que ese es el negocio ahora. Entonces, el negocio no es sembrar, no le invaden porque van a sembrar, porque tienen pobreza, porque van a vivir, no. Le invaden porque le van a quitar un bien que usted tiene, ellos lo van a vender, y si ya tiene cultivos, si ya tiene mejoras, pues las van a explotar. En el caso de la palma africana, venden la fruta
y ya encontrar una parcela en producción, un área en producción, se la están robando, se la están quitando, o sea, no hay seguridad jurídica, tenemos cero seguridad jurídica. Mire lo que pasó en el Aguán, eso es sencillamente porque los problemas son tan graves y el gobierno no actúa, y creo que en el gobierno anterior dejaron pasar y dejar hacer, y entonces ahora cuando ya empieza a haber un poquito de orden, y ojalá deberían de investigar antes de apretar, para que puedan acabar con los puntos de riesgo, porque si no, eso se va a volver un derramamiento de sangre a alto nivel. Igual, al sentar precedentes, nadie le va a ir a quitar nada a nadie, y debería el gobierno de poner orden, porque si no, se nos va a caer este país a pedazos. En el caso puntual, ingeniero Santiago Ruiz, de la institucionalidad, ¿cómo debe reaccionar a nivel, bueno, de la policía? Y no sé si ahora que estamos hablando de planes integrales para el tema de seguridad, que se vea la intervención del Ejército, Ministerio Público y Poder Judicial, porque este tema, que eran focos en el Bajo Aguán y algunos sitios del Valle de Sula, ahora se volvió general. La invasión es ya común en el sur, se enfrentan esos problemas, ya en la zona central de igual manera, y en el oriente, es de todo el país. Sí, eso se generalizó. El Agua de Ojoa, que es una zona muy linda y muy productiva, tiene esos problemas también. Yo creo que es la aplicación de la ley. Todo esto, la Constitución garantiza la propiedad privada y la Constitución garantiza velar por el bienestar de todos los hondureños. Entonces, el que tiene su propiedad privada legítimamente adquirida debe ser protegido. Y la gente que no tenga tierra, que haga usted un censo, que no ha sido beneficiario de reforma agraria, que tiene ganas de trabajar, que tiene las cualidades para hacerlo, buscar una manera ordenada de cómo dotarlo de tierra, comprando unidades productivas o unidades que se puede desarrollar agricultura o sector pecuario, y llevar a la gente, pero esto a la fuerza, la ley de la selva. Lo que pasó en el Aguán es inaceptable en un país civilizado. O sea, la muerte de una gran cantidad de gente y que no se sepa realmente qué pasó, porque después de las invasiones de tierra, el robo de fruta, derivó en una cantidad de problemas inmencionables realmente, que pone al Estado de Honduras en una posición hasta de rodillas, hemos visto, con una inseguridad generalizada en todo el país. Y para el tema nuestro, la inseguridad jurídica de la tenencia de la propiedad privada es fundamental. Acuérdense aquellos canadienses cómo lo sacaron allá de sus propiedades. Toda esa imagen circula por el mundo, y ¿quién va a querer venir a invertir a un país como este? Yo esperaría que el gobierno tenga éxito. Hay mucha gente buena en el país que desinteresadamente puede dar su consejo, y hablo gente que no tiene partido y gente de diferentes partidos, sensata, tiene el interés de que este gobierno salga adelante. Todo lo que hemos hablado hoy en otro gobierno como el anterior sería crítica y enemigos del gobierno. Ahora creo que deben de capitalizar eso para cuando haya una crítica, que esa crítica sea constructiva y la tomen en cuenta para cambiar y hacer las cosas bien. Para eso están obligados. Muy bien, gracias ingeniero Santiago Ruiz, al igual que al doctor Julio Aparicio, que nos han acompañado esta noche para revisar la problemática que actualmente se registra en el campo, esperando que se escuchen las opiniones de quienes producen para mejorar la condición de la productividad en el país. Muy amables, feliz noche.